Bienvenidos un jueves más a este tiempo de meditación de la palabra. Y como estamos teniendo por costumbre los jueves, voy a compartir con ustedes una nueva pregunta que quizá muchos se hacen. ¿Cómo recibo el perdón de Dios? La respuesta la podemos encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 13, el versículo 38. Vamos a buscar este versículo y en él podemos leer: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Qué es el perdón y por qué? ¿Y por qué lo necesito? La palabra perdonar significa hacer borrón y cuenta nueva, absolver o cancelar una deuda. Cuando le hacemos daño a alguien, buscamos su perdón a fin de restaurar esa relación. El perdón no es otorgado debido a que la persona merezca ser perdonada. Nadie merece ser perdonado. El perdón es un acto de amor, misericordia y gracia. El perdón es una decisión de no guardar rencor a otra persona, pese a lo que le haya hecho. Cuando cometemos un error, cuando cometemos una falta, esa falta ya está cometida. El perdón simplemente es, como decíamos, una muestra de misericordia, de amor y de gracia. La Biblia nos dice que todos necesitamos el perdón de Dios. Todos hemos cometido pecado. Eclesiastés 7:20 declara: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esto es palabra de Dios. Hagan el esfuerzo de imaginar que Dios les está diciendo estas palabras. Y voy a repetir el versículo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Primera de Juan 1:8 nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todo pecado es a la larga un acto de rebelión en contra de Dios. El Salmo 51 en el versículo 4 nos dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Nos olvidamos muchas veces de esto. Decimos cosas como: mientras no haga daño a nadie, yo puedo hacer lo que quiera. Pero al final no nos importa lo que piensa Dios. Pues el pecado es la forma que tiene el ser humano de decirle a Dios: no te necesito en mi vida. Yo soy quien determina lo que es bueno y lo que es malo. Esa idea es la misma idea que persiguieron a Adán y Eva en el jardín del Edén. No necesitamos a Dios, no necesitamos lo que Dios nos diga, podemos hacer lo que nosotros creamos conveniente. Es por eso por lo que todos somos pecadores, todos. Por eso todos necesitamos desesperadamente el perdón de Dios, todos. Si nuestros pecados no son perdonados, pasaremos la eternidad sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado en el ser humano? Acompáñenme a la Biblia. La Biblia no lo esconde. La Biblia no lo dulcifica. La Biblia no hace populismo. La Biblia es clara y sincera. Buscamos en Mateo el capítulo 25, el versículo 46 y leemos: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y leemos en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Todos somos pecadores, todos merecemos el castigo eterno, todos merecemos la muerte eterna. Y decía el versículo en Mateo, y los justos a la vida eterna. Pero no hay ningún ser humano que sea justo. Solamente somos justos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Él es justo. Y ese sacrificio permitió que esa justicia fuese impuesta sobre aquellos que creen que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios, y que esa muerte en la cruz nos salva, nos justifica de esa justicia que realmente merecemos, que es la muerte eterna. ¿Cómo puedo obtener ese perdón? Si realmente no lo merezco, si realmente no lo puedo ganar por mí mismo. Afortunadamente, Dios es tierno y compasivo. Está ansioso de perdonar nuestros pecados. Segunda de Pedro 3:9 nos dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea perdonarnos, así que ha hecho provisión para nuestro perdón. Volveremos a repetirlo, el único castigo justo por nuestros pecados es la muerte. La primera parte de Romanos 6:23 declara, porque la paga del pecado es muerte. La muerte eterna es lo que hemos ganado por nuestros pecados. Es lo que nos merecemos, es lo justo. Aun mereciendo la muerte, Dios decidió, por gracia, llevar a cabo un plan perfecto para que pudiésemos ser perdonados. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Dice Juan en su Evangelio, en el primer capítulo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hablando de Jesús. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús murió en la cruz llevando el castigo que nosotros merecíamos, la muerte. Segunda de Corintios 5:21 nos enseña, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús murió en la cruz llevando el castigo que merecíamos. Siendo Dios, la muerte de Jesús proveyó el perdón por los pecados del mundo entero. Primera de Juan 2:2 proclama, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hemos de tener en cuenta que cuando la palabra aquí se refiere a por los de todo el mundo, no significa que todo el mundo reciba ese perdón, porque como venimos diciendo, hemos de creer que Jesús murió y Dios le resucitó de entre los muertos, y Él es nuestro Señor y Salvador, para poder recibir ese perdón. Jesús resucitó proclamando su victoria sobre el pecado y la muerte. Eso lo podemos ver en Primera de Corintios, el capítulo 15, los versículos del 1 al 28. Gloria a Dios que a través de la muerte de Jesús y su posterior resurrección, la segunda parte de Romanos 6:23 es verdad. Mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es importante esta observación, es vida eterna en Cristo Jesús.
recibimos esa vida eterna por Cristo Jesús, pero no es indiscriminada para todo el mundo. Solamente aquel que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador recibirá esa dádiva, ese regalo, ese don de Dios. ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Tienes un persistente sentido de culpa que no parece desaparecer? El perdón de tus pecados está disponible si pones tu fe en Cristo como tu Salvador. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Jesús pagó la deuda por nosotros para que pudiéramos ser perdonados. Todo lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te perdone a través de Jesús. Todo lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te perdone, pero es cierto que primero has de reconocer que eres pecador, que necesitas ese perdón y que has de arrepentirte delante de Dios de quién eres. Si crees que Jesús murió para pagar por tu perdón, entonces Él te perdonará. Juan 3, 16 y 17 contiene este maravilloso mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es complicado reconocer que somos pecadores. Es fácil reconocer que hemos pecado cuando llevamos a cabo actos que a la vista de mucha gente pues son considerados como pecados. Si matas a alguien, si robas, parece que la sociedad tiene catalogado como pecado esos actos y es fácil considerarse pecador ante esos hechos. Pero es que somos pecadores incluso cuando consideramos que nuestras buenas obras nos hacen buenos delante de Dios. Eso es lo más difícil de reconocer, y hemos de reconocer que nuestras buenas obras no nos compran la salvación, que nuestras buenas obras no nos hacen buenos delante de Dios, porque somos pecadores, porque ya hemos merecido la condenación eterna. Solamente aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz, aceptando que Él era Dios, que Él es el único que puede pagar esa pena por los pecados de la humanidad, solamente aceptando ese sacrificio en nuestra vida, es que podremos ser justificados delante de Dios y podremos ser perdonados de nuestra condición de pecado. Y es así de fácil, aunque parezca complicado, porque no tenemos que hacer nada. Todo lo ha hecho Dios. No podemos ganar el perdón de Dios, repetimos, no podemos pagar a Dios por nuestro perdón. Solo podemos recibirlo por la fe, por medio de la gracia y misericordia de Dios. Si hasta ahora no lo sabías, si hasta ahora no te habías arrepentido de tus pecados y recibido el perdón de Dios, aunque te creyeses cristiano, aunque practicases la religión cristiana, aunque dieses dinero para buenas obras, aunque hiciese buenas obras, como explicábamos la semana pasada, aún no eras cristiano y sobre todo aún no eras salvo. Si todas estas palabras te dejan más dudas, si tienes dudas acerca de lo que hemos hablado hoy, puedes contactar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, en el enlace que compartiremos abajo.
Si Dios quiere, la semana que viene seguiremos acudiendo a la Biblia, a la palabra de Dios, para seguir respondiendo a las preguntas básicas que tienen que ver con la relación entre Dios y el hombre. Espero que puedan tener una buena semana. Hasta luego.